Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro. Con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Gracias, usted que está en sintonía nuestra, que va camino a su trabajo, que está preparándole el desayuno a sus hijos, usted que está ahí conectado, que tiene una guagua de transporte escolar y ya está levantado desde muy temprano, le bendecimos, oramos por aquellos que van fuera de la ciudad. Acabando el programa salimos rápidamente para Elías Piñas. Allá vamos a tener una entrega de alimento, así que usted que ore, levante oración a favor nuestro, que vamos a estar allí en la frontera de República Dominicana y Haití. Vamos a estar ahí llevando pues alimento, llevando una palabra, llevando pues aquello que el Señor nos ha permitido, y que también muchos haitianos pues van a venir, muchos pastores haitianos van a venir también a recibir. Así que este es el día, Padre, que usted ha hecho, y nos gozamos porque ya hay todo un equipo de trabajo, ya hay un camión que va de camino a la frontera, que salió a las 5 de la mañana, ya hay un equipo que está llegando a la emisora, que partimos de aquí hacia Elías Piña. Así que Elías Piña, nos vemos tipo, si Dios lo permite, 11, 12 del mediodía más o menos. Cuando lleguemos de aquí vamos a tener allá un encuentro con muchos pastores de Elías Piña, y un privilegio para nosotros. Y mañana usted no se puede perder, totalmente gratis en el Hotel Golden House. Hombre, levántate. Así que usted está invitado a venir con nosotros a ese retiro, 9 de la mañana, 2 de la tarde. Bueno, hasta que el Espíritu Santo quiera. Nosotros hemos puesto una hora de hombre, pero al final el Eterno es que sabe. Y este domingo, servicio glorioso con Santa Cena en nuestra iglesia, calle Club Rotario número 46 en Sánchez Osama. Gracias, Señor, pues por permitirnos saber que su poder, Señor, se mueve, y que usted tiene dominio, así como dice la palabra del Señor, y como en el libro de Ezequiel 37, pues usted habla de este valle de huesos secos. Hay personas que en algún momento de su vida, pues el enemigo lo trastornó, el enemigo los cambió, el enemigo le hizo creer que él tenía poder, sobre todo el que hizo el cielo y la tierra. Pero hoy nosotros tenemos aquí a Stephanie. Stephanie es una joven que, mire, bueno, ustedes han visto la revolución que tiene en las redes sociales. Una joven que antes de servirle al Señor, ella no sabía que era una profeta de Dios tan poderosa y tan usada por Él. Y antes pues había estado en los lugares de oscuridad. Y yo quiero que sea ella que en esta mañana pues hable con nosotros, y que eso nos sirva de testimonio para saber cuando Dios tiene un propósito con nosotros, cómo lo hace. Buenos días, Stephanie. Amén, amén. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a todas las personas que están ahí en sintonía, así como también las personas que van a visualizar esto más adelante, que lo van a escuchar. Sé que Dios va a hablar a muchos y a muchas, y este testimonio va a ser para gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Mi nombre es Stephanie Santana, y estoy aquí para traer lo que es la buena nueva del Señor y estar testificando acerca de la grandeza de Dios en mi vida. Aleluya. Qué bueno cuando podemos decir eso, testificar de la grandeza del Señor. Y yo sé que hoy muchas madres, quizá muchos niños, jovencitos, que van camino a su universidad, a su trabajo, al colegio, van a ser edificados, porque todo lo que hacemos aquí es para que la gloria siempre, siempre, siempre sea del Señor. Amén, amén. Bien, bueno, yo soy rescatada de 10 años de estar en el ocultismo, y durante estos 10 años pude aprender muchas cosas en el mundo espiritual. Lo primero es que yo, cuando tenía 16 años, bueno, voy a empezar por lo menos por mi infancia. Sí. Crecí en un hogar donde fuimos un hogar de bajos recursos, por decirlo así. Crecí sin un padre, solamente con el apoyo de una madre, la cual trabajaba y también nos cuidaba a nosotros. Soy la del medio de 3 hermanos. Y yo empiezo a crecer una infancia semi-normal, pero desde niña yo tenía una sensibilidad a lo espiritual.
Recuerdo que yo desde niña veía cosas en el mundo espiritual, tenía sensaciones de cosas que iban a pasar. También tenía una sensibilidad, veía sombras que se movían, veía diferentes tipos de acontecimientos espirituales, cosas que iban a pasar, por así decirlo, se me eran reveladas, pero yo no sabía que sobre mí había un llamado de parte de Dios. Siendo una niña, tenía estas experiencias espirituales muy joven, a temprana edad. Fui creciendo. Recuerdo que a la edad de 4 o 5 años aproximadamente estaba yo en la casa de mi abuela, y estando en este lugar yo vi un espectro negro que se me sentó en la cama. Estando en mi cama, yo estaba con mis 2 hermanos, pero ellos no pudieron ver lo que yo estaba viendo. Luego fui creciendo. Cuando fui creciendo, fui perdiendo esa sensibilidad y fui teniendo una infancia o una adolescencia dentro de lo que cabe más normal. Pero cuando tenía 16 años, yo tenía mis redes sociales. Al tener mis redes sociales, como las demás personas, como los demás jóvenes de mi edad, yo recuerdo que me escribe una persona por las redes sociales, específicamente por Facebook, que era la que más se utilizaba en esos años, y yo me sorprendí porque la persona se llamaba el demonio rojo. Santo. Cuando esa persona me escribe Señor, y me dice, Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y me dice, soy el demonio rojo, pero te estoy escribiendo porque tú tienes un llamado a ser satanista. Santo. Ellos me dijeron, tú desde niña tienes tal cosa, tal experiencia. Empezaron a destacar todas las cosas que yo había vivido. Ellos me dijeron, nosotros no somos de aquí de República Dominicana, somos de México. Y nosotros desde México hemos visto que tú tienes un llamado porque los demonios te han señalado. Cuando ellos me dicen eso, yo me sorprendo bastante y me dicen, nosotros somos satanistas y tenemos una secta. Yo me impacto porque yo no sabía nada de esto. Yo había crecido en la iglesia católica y me bautizaron con una velita y me bautizaron con un vestidito blanco. Y lo que yo sabía era principios católicos, porque eso fue lo que se me inculcó. Pero de satanismo y ocultismo no conocía absolutamente nada. Ellos me dijeron, tú tienes la respuesta, si tú quieres ser satanista o no, y te vamos a dar una semana, dijeron. Yo recuerdo que yo empecé a pensar y dije que sí. Cuando dije que sí a esta persona me dijo, yo no soy de tu país, pero yo te voy a buscar una persona de tu país para que esa persona en tu país sea quien te inicie en una secta. Y me señalaron una persona específicamente del liceo donde yo estudiaba. Y me dijeron, escríbele a esa persona porque esa persona pertenece a una secta o esa persona es satanista. Me impacta bastante porque esa persona era una persona de mi escuela, pero era una persona normal, no se le notaba nada extraño, no se le veía nada como con relación a ese mundo. Y yo me contacto con esa persona y esa persona efectivamente me dice sí, y me dice sí, vamos, te voy a iniciar y todo eso. La primera iniciación que yo tuve fue a las 12 de la noche en un plato de una casa con una oración. Y con esta oración yo empecé a declarar de que yo entregaba mi alma y mi cuerpo y mi espíritu a los demonios. Santo. Inmediatamente yo hice esa confesión en el plato de mi casa. Empecé a ver espíritus en los espejos. Empecé a ver demonios en forma de muñeca en los aires. Empecé a ver cosas que me llamaban bastante la atención. Pero yo no había hablado esto ni con mi familia, ni con amigos, ni con nadie en ese momento. Hoy puede ser el día de su milagro. Hoy puede ser el día que a usted sus ojos le sean abiertos, sus sentidos espirituales. Que usted como padre, como madre, hoy pueda ver y decir, pero yo quiero discernir, porque yo he visto en algunas de estas cosas a mis hijos, o a mi primo, o al amigo de mis hijos, o quizá a los jovencitos que nos están escuchando pueden decir, hay personas que se me han acercado, ya yo sé lo que voy a decir, porque si el Señor ha permitido que hoy llegue este testimonio de una ex satanista a sus oídos, a su entendimiento, es porque algo el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros. Así que ponga usted mucha atención a esta historia que comenzó prácticamente, ¿verdad?, en un liceo, y soy testigo de eso porque crecí en un liceo donde todo este tipo de cosas se practicaban y eran muy, pudiéramos decir, florecientes, y eran muy comunes, esa es la palabra, y más en los años en lo que a mí
En particular me tocó estar en el liceo, y quizás esa puede ser la historia que esté viviendo su hijo, y tenga a su hijo o a su hija adolescente, lo tenga rebelde, lo tenga incómodo, lo tenga de una manera que no quiere nada que ver con usted, y aunque usted lo vea tranquilo, muy tranquilo, porque los verdaderos satanistas que se meten ahí con la serpiente antigua, usted ni siquiera se da cuenta, porque son personas muy entrenadas y muy disciplinadas y muy entendidas en lo que tiene que ver con ese mundo. Pero yo sé que Stephanie tiene, ¿verdad?, ese testimonio. Sí, entonces inmediatamente yo empiezo con lo que es este proceso. De una vez empiezo yo a ser doctrinada por los demonios. Los demonios empezaron a endurecer mi corazón empezó a ser endurecido. En mi casa empecé a cambiar. Ya no era la jovencita inteligente, ya no era la jovencita aplicada, ya no era la jovencita que era un ejemplo, que era tranquila, sino que empecé a ser una joven un poco más desalineada, un poco más desentendida de la familia. Ya no me interesaban las reuniones familiares, ya no me interesaba la conversación familiar, no me interesaba absolutamente nada, sino que me centré simplemente en estar en esa secta. En esa secta empezamos a reunir jóvenes. Ahí buscábamos jóvenes que eran de escasos recursos, que eran de un nivel social muy bajo. Buscábamos jóvenes desechados por su familia, que estaban buscando un lugar donde habitar. Estaban buscando un lugar de aceptación y un centro donde ellos puedan estar, donde distraerse. Entonces a mí me tocaba esa parte en esa secta, y en esa secta yo salía a lugares, y en esos lugares yo miraba jóvenes que estuvieran, por ejemplo, en una familia disfuncional, que fuera un jovencito desatendido por un padre, por una madre, un jovencito que sea rechazado tal vez, con problemas de diferentes índoles, y ahí yo salía a buscar a estos jóvenes y yo le ofrecía lo que era entrar en esta secta a cambio de que me dieran niveles en la secta. Ellos entonces entraban en la secta, inmediatamente entraban en la secta, empezaban a pactar su alma sin darse cuenta. Esa secta fue creciendo, nos reuníamos en parques, nos reuníamos en casas, nos reuníamos en diferentes lugares. Y yo recuerdo que cuando nos reuníamos, yo hoy en día voy a diferentes lugares como parques, como Frente al Mar, como diferentes lugares del país como el Malecón, y yo veo jóvenes reunidos y yo sé que son satanistas. También en lugares como el Gloria al Señor, se me olvidó el Faro Colón, por ahí todos esos sitios, son lugares donde se reúnen bastantes satanistas. Ahí nos reuníamos y empezábamos a planificar diferentes cosas que íbamos a hacer, empezábamos a planificar proyectos. No planificábamos en esa secta con relación a iglesia, ni con relación de que derriba un pastor, ni nada de eso, sino con relación a reuniones que íbamos a hacer, con relación a diferentes cosas que íbamos a emprender con esos espíritus inmundos y cosas que íbamos a hacer en esa secta como tal. Le pusimos nombre a cada uno de los jóvenes que se iban reuniendo. Recuerdo que en una ocasión a la secta se acercó un joven. Este joven yo no lo fui a buscar, sino que él se acercó solo, y era un joven que estaba huyendo de una banda de delincuentes, y él sentía que en esa banda él podía perder la vida a causa de que lo estaban buscando para matarlo con el Señor, con una bala. Y en esta ocasión él se acercó hacia allá para que en ese lugar se le diera protección demoníaca. O sea, la protección demoníaca puede ser un resguardo, puede ser un espíritu inmundo que camine con esa persona para que las balas no toquen esa persona. Se han dado casos de personas que están en mundos ilícitos y que usted ve que las balas no penetran a esa persona o no tocan a esa persona, porque esa persona tiene un demonio, y ese demonio se encarga de que las balas se dirijan a cualquier lugar menos esa persona. Y ese joven se acercó allá a la secta, y cuando él entró a la secta, el líder le dijo que él allá no le iba a pasar nada, que nada lo iba a tocar, que mientras él estuviera allá, nada, ninguna bala, ni nada cosa lo iba a tocar. Recuerdo que empecé en esa secta, y cuando estaba en esa secta, yo salía de mi casa como que yo iba para el colegio, como que yo iba para la escuela, y estando de camino, yo no iba a la escuela, sino que yo me desviaba hacia la secta, porque los demonios me habían dicho que ellos se mueven en todo tipo de documentos, que ellos se mueven en todo tipo de relaciones
información, con documentos y con cosas, y que ellos me iban a pasar las materias. Los demonios se mueven en todo lo que tiene que ver con documentaciones. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, si usted va a buscar un documento, si usted va a ir donde un médico, siempre tiene que orar primero. Aunque usted vaya donde un especialista, que sea una persona especial en su área, también se puede endemoniar. Aunque usted vaya donde una persona profesional, también se puede endemoniar. Hay muchas personas con diagnóstico que no tienen nada que ver con ello. Hay muchísimas personas que tienen documentos, problemas de documentaciones, donde hay demonios que se están moviendo en esa área, problemas de documentos de diferentes índoles, hasta en instituciones tienen problemas para buscar un documento siempre, cosas que son simples para todo el mundo, pero para ellos se hace un poco más compleja, porque hay demonios que se mueven en esa área. Pues entonces llega el tiempo de yo buscar mis calificaciones para ascender al siguiente curso. Y cuando yo fui, los demonios se metieron en los registros, tal como ellos lo habían dicho, como ellos me lo habían dicho, y ellos empezaron a poner calificaciones. Ellos empezaron a poner notas altas de 85, 80 y 90 y muchas cosas así por el estilo, o sea, a ponerme calificaciones para que yo pasara. Pero había una maestra específica, la cual yo tenía, me acuerdo que era una maestra de enfermería específicamente, y esa maestra me miraba siempre y decía, esa yo la voy a quemar. O sea, ella veía algo, porque esa maestra no era cualquier cosa. Esa maestra era una mujer de Dios, era una cristiana. Entonces, los demonios me pasaron todas las materias, pero cuando llegaron a esa materia no me la pudieron pasar. Entonces, esa materia ellos no me la pudieron pasar. Al no poder pasármela, entonces yo me fui de esa secta, porque yo entendía que eso era algo muy simple, y que si un demonio no lo podía hacer, yo tenía que buscar una secta donde tuvieran más niveles, donde tuvieran más poder. Yo no pensé en que esa mujer era una mujer de Dios, ni tenía ese tipo de conocimiento, ni ese tipo de percepción, sino que yo lo único que vi era lo que yo quería que ellos no pudieron hacer, porque yo recuerdo que esa maestra tenía su vehículo, esa maestra tenía su familia, y esos demonios empezaron a causarle un sinnúmero de problemas, hasta problemas de salud, por ese tipo de pacto que yo estaba haciendo, porque yo estaba haciendo pactos y pactos para tratar de que los demonios me pasaran esa materia. Al final no me la pudieron pasar y yo me fui. Cuando me voy de esta secta, yo lo hago específicamente porque no pudieron pasarme la materia. Cuando me voy para otra secta. Cuando me voy para esta secta, era una secta de un espíritu inmundo que la iglesia no conoce, un espíritu llamado Belfegor, que el Señor lo reprenda. Y cuando voy a esta secta, era una secta que no estaba muy estable, pero ahí nos reuníamos de vez en cuando. En ese lugar fumaban bastante, tomaban bastante alcohol, y sobre todo se reunían para invocar demonios en cementerios. Los satanistas se reúnen bastante en cementerios, en horarios de la madrugada, en horarios de la mañanita, así como 4 o 5 de la mañana. Se reúnen bastante a las 6 de la mañana, se reúnen bastante a las 12 de la noche, en lo que son los cementerios. En esa secta también aprendí muchas cosas del mundo espiritual. Ahí me casé con un espíritu inmundo. Cuando me caso con este demonio, ese demonio, él dice que es hermano de Belfegor, es un demonio llamado Baphomet, Señor lo reprenda, que pocas personas lo conocen. O sea, la iglesia habla de demonios, pero ellos no conocen jerarquía de demonios. Porque para hablar de jerarquía de demonios hay que conocer bastante los demonios que se mueven en el satanismo. Porque los demonios de altares, cualquiera lo conoce, pero no cualquiera conoce este tipo de espíritu. Cuando me caso con este demonio me dice que me tiene un regalo. Cuando me dice que me tiene un regalo, me cita a través de otro satanista. Recuerdo que cuando ese satanista empieza a hablar conmigo y me dice, no, porque él quiere hablar contigo. Entonces ahí el satanista, a través de su círculo, abre su círculo. El círculo es una herramienta que se le da a todo satanista cuando es ya incluido en la secta, para que pueda hablar con demonios en diferentes lugares. Cuando él abre su círculo, entonces el demonio empieza a hablar conmigo y me dice que me tiene un regalo que muchos le habían pedido, pero que a él simplemente quiso dármelo a mí. Y el regalo era como en forma de un corazoncito. Este corazoncito tenía piedras preciosas, y este corazoncito era para que yo lo pusiera en cualquier tipo de cadena o en cualquier tipo de pulsera. Y en este corazón él me entregó una oración. Recuerdo que el demonio hablaba mitad español y mitad lengua.
Y cuando él hablaba así, yo sentí, y él me dijo, tú vas a ver el poder de lo que yo te entregué. Cuando él me entrega el corazoncito, él me dice, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sea lo que sea que tú quieras, solamente agarra este corazón o agarra eso que te entregué y empieza a decir esta oración. En la oración él me la dio, una oración X que no voy a especificar porque ni siquiera me acuerdo, pero recuerdo que me la dio en un papel y era una oración un poco extraña, pero él me dijo que me la tenía que aprender. Cuando se cerró el círculo, ya terminé de hablar con él a solas, estaba hablando con él. El corazoncito yo lo puse en una cartera, nunca voy a olvidar esto. Lo puse en una carterita y cuando a mí me iban a encaminar, porque la secta donde yo estaba eran a par de calles de donde yo vivía, como cruzando las calles, unas cuantas calles. Cuando me iban a encaminar acerca de mi casa, cuando uno de los satanistas o ex satanistas, no sé qué de la vida de esa persona ahora mismo, porque esa persona no tengo contacto con esa persona, agarró la cartera donde yo había puesto el asunto que él me regaló, la mano se le quemó y él agarró la cartera y cuando la agarró él la soltó y dijo, wow, ¿qué hay ahí? Porque la mano se le quemó, porque lo que había era específicamente para mí. Empecé a utilizar el corazoncito y recuerdo que si por ejemplo yo quería salir de madrugada y todo el mundo estaba despierto en mi casa, yo buscaba el corazoncito y salía y entraba y nadie se daba cuenta. Siempre me decían, ve aquí, ¿cómo es que ella lo hace? Porque a veces como que uno la ve y no la ve, decía siempre mi familia. Mi familia se sospechaba, pero no sabía como tal en qué yo estaba. Ellos sí decían, ¿por qué que ella ha cambiado tanto? Que está como tan rara. Hay algo raro, hay algo... Yo siempre escuchaba a mi mamá cuchicheando con mi hermana. Cuchichar, hermanos, es como comentar, como que comentaban de noche. Y le escuchaba como, wow, ¿qué sabe lo que pasa? Vamos a hablar con ella, vamos a llevarla a un psicólogo. Y empezaban a hablar y hablar y hablar. Y yo recuerdo que cuando empecé a usar el corazoncito que él me había entregado, me dio un poco de miedo por las cosas que yo podía hacer. Al ser una persona inmadura, estamos hablando de una joven de 16, 17 años aproximadamente, a ser tan inmadura, le tomé miedo a lo que él me había entregado por el nivel de poder que tenía. Y yo se lo devolví. Recuerdo que cuando yo se lo devuelvo, este espíritu se echa a reír, o sea, se sonríe y empieza a decir que yo era una persona como demasiado, como que nadie, como que no valoraba lo que tenía y unas cuantas cosas ahí. Recuerdo que este espíritu inmundo con el cual me casé, con el cual duré 9 años casada, ese espíritu inmundo, donde quiera que yo iba, ahí estaba él. Me aparecía en los sueños, me aparecía en el plano astral. Hay personas que muchas veces no entienden cómo se mueve el espíritu de soltería, pero el espíritu de soltería se mueve de muchas maneras y una de ellas es cuando la persona lo frecuentan en sueño. Tienes que prestar mucha atención. Tienes que prestar mucha atención a tus sueños, ya que en tus sueños se puede manifestar un espíritu de soltería. Esto le pasa a muchos jóvenes, personas que no se pueden casar, personas que no pueden encontrar matrimonio, pero en sus sueños lo visita un espíritu inmundo disfrazado de persona y allí ellos empiezan a manifestar una relación íntima, puede ser, o lo puede molestar de diferentes maneras. Empiezo en esta secta y en esta secta no duré mucho tiempo, duré ese tiempo prolongado. Luego de esto entonces estuve en otras sectas más donde tampoco duré mucho tiempo. Ahí tuve un tiempo paralizada donde dije no quiero estar más en secta, no quiero estar más en nada de eso, pero no busqué de Cristo. Entonces al no buscar de Cristo, los demonios estaban en mi contra. Yo cuando inicié la primera secta, recuerdo que me comunicaba con los demonios a través de los insectos y a través de los espejos. Pero en esta ocasión, ya cuando yo empiezo a desertar de esa secta, los demonios me atormentaban a través de insectos, a través de sueños, a través de pesadillas. ¿Cómo a través de insectos? ¿Cómo se manifestaba? Los demonios que se manifiestan a través de insectos es, por ejemplo, que hay ocasiones en la cual tú matas una cucaracha aquí, pero te aparece en tu cama. Entonces, ahí hay un espíritu inmundo que se está manifestando. Hay momentos en los cuales tú estás en tu habitación tan tranquilo y tú ves un 100 pies y el 100 pies se te desaparece. Tú no sabes si está en tu sábana, tú no sabes si está en tu cama, si está en el colchón, si está afuera. ¿Por qué? Porque es una manifestación de espíritus inmundos, los cuales se manifiestan simplemente
simplemente para traer una distracción o para traer una falta de paz. También hay enviaciones de brujería y de hechicería que muchos brujos hacen a través de los insectos. Hay personas que no saben por qué en su casa hay mucha mosca, por qué en su casa hay miseria, por qué en su casa hay estancamiento financiero, por qué en su casa se mueven diferentes enfermedades. Hay enfermedades que no son físicas, no son propias del cuerpo, son espirituales. Sí. Y estas enfermedades espirituales pueden ser muchas veces a causa de estas enviaciones que se pueden manifestar. Entonces los demonios venían a través de diferentes insectos para traer lo que es esa falta de paz. Hay personas que simplemente con ver muchas hormigas en su casa tienen una falta de paz. O sea, y el enemigo nota esto. Hay gente que ve en su casa muchísimo mosquito. Esto también le trae una falta de paz y es a través de enviaciones de brujería, enviaciones de hechicería. Cuando empiezo a caminar entonces en un tiempo en el mundo no podía estar, no encajaba en el mundo, pero tampoco quería estar en sectas y yo decía que yo nunca iba a ser cristiana. Cuando yo veía un evangélico, yo sentía como que lo aborrecía y yo decía que yo nunca iba a ser cristiana, que yo nunca iba a estar en los caminos de Dios, y yo conocía de Dios, porque todo satanista tiene que pedirle permiso a Dios para hacer todo tipo de trabajo, para hacer todo tipo de enviación, para hacer todo tipo de brujería. A Dios ellos no le dicen Dios, ellos le dicen el número uno. Ellos le dicen el Todopoderoso y le dicen el número uno. Nos vamos a una pausa, pero cuando retornemos usted no se puede perder este interesante testimonio de la profeta y mujer de Dios, Stephanie Santana. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.